Diario de J. F. Andrew, 5 de agosto de 1886. Dedico a cada niño al menos 1 hora al día. A Negro paso a verlo por su oscuro cuarto. Por ahora, lo único que hace es llorar. No le hablo ni le permito que nadie le hable. Necesito que crezca un poco más para empezar con la parte importante de su crianza. Marrón se lleva bien con sus hermanos perros. A la noche, si hace frío, duerme entre ellos, lo que denota la bondad natural de estos animales, y no una característica especial en él. Está gateando, aunque los niños de su edad suelen gatear. Tengo la ilusión de que en él se deba a que está asumiendo su condición de perro. De Azul se encarga principalmente Mari. Yo paso a verla y a hablar un poco con ella. Por la tarde. Por ahora es una niña regordeta de lo más común. Verde tiene esa mirada curiosa que me inspiró a elegirlo para la tarea más importante. Tampoco es mucho lo que se puede decir de él. Camina muy bien y habla bastante. Buenas señales de inteligencia. Blanco es el único al que paso hasta una semana sin ver, pero por lo que me dice su nodriza, viene avanzando bien. Las primeras palabras, la de Verde, ha sido caca, la de Azul papá. Suelo hablar con los dos y trato de estimularlos a que me imiten. Verde es rapidísimo y su vocabulario se incrementa a diario. Azul le cuesta más, tiene problemas para concentrarse, pero poco a poco va entendiendo. Marrón y Negro no han dicho ninguna palabra ni la dirán jamás. No le enseñaré a hablar, está decidido en el caso de Marrón, porque para su vida perruna no le necesitará. Incluso he ordenado a Joseph que trate de no hablar en su presencia. No vaya a ser cosa que aprenda a imitarlo y arruine el experimento. Cuanto a Negro, lo he pensado mucho y creo que el lenguaje no ablanda. Nos obliga a contener los instintos y a pasar por el tamiz de las palabras nuestros impulsos. Dejémonos libres de esa carga, veamos cómo evoluciona. El doctor Landore. Su escritorio era un desastre. Bastaba con ausentarse un día de la redacción para que al volver su mesa de trabajo se hallase a punto de desbordar. Como no había mucho lugar para apoyar cosas, cualquier superficie plana disponible quedaba en pocos minutos cubierta de papeles. Cada uno defendía como podía su lugar de trabajo de la ola de papel que tarde o temprano taparía todo. Con desgano, Alejandro fue ordenando su correspondencia. La mayoría pasó de su mano al tacho, invitaciones a actos políticos, cartas de lectores que por los misteriosos designios de la burocracia periodística habían terminado en su escritorio, publicidades. Un único papel llamó su atención. Era una invitación a una charla a realizarse esa misma tarde. La Unión Asturiana, invitada, era una invitación a una charla a realizarse esa misma tarde. La Unión Asturiana invita a usted a la conferencia del... El doctor Landore brindará una conferencia sobre esta nueva técnica médica y sus probables aplicaciones. El doctor Landore, destacado especialista en esta joven ciencia, ha tratado con éxito a pacientes con pérdida de la memoria y otros trastornos mentales, logrando resultados extraordinarios. En una charla abierta explicará sus métodos de trabajo y los alcances de la hipnosis. Pacientes con pérdida de la memoria, releyó Alejandro. Para la prensa no era de utilidad una conferencia como esa. Para él sí. Comenzaba en 1 hora, debía apurarse. Su escritorio iba a tener que conseguir otro que lo defendiera. 1 hora después, se encontraba en una pequeña sala con butacas, esperando que el doctor Landore comenzara su conferencia. Entre el público vio algunas caras conocidas, los habituales seguidores de lo esotérico
desde el espiritismo a la cura con metales. Alejandro había estado ya en algunas reuniones de este tipo, más por divertimiento que por otra cosa. Unas semanas atrás había concurrido a una sesión de una medium, llegada de Inglaterra, que aseguraba tener el poder de contactar con el mundo de los muertos a voluntad. Alejandro era lo suficientemente escéptico como para no deslumbrarse. Aquellos ruidos extraños y esos leves movimientos de la mesa en la que los convocantes de espectros juntaban sus manos no le habían parecido gran cosa. Esto parecía más serio, pero habría que ver. Buenas tardes. El doctor Landore apareció completamente vestido de negro, con con papeles bajo el brazo y el pelo un poco más largo de lo recomendable. Se lo veía algo desaliñado para dar una conferencia, como si recién hubiese salido de la cama. En realidad había un gran contraste entre él y su vestimenta. El traje era irreprochable y un poco tenía que ver con el hombre de ojeras, mirada dormida y el pelo revuelto que lo usaba. Podríamos decir que la hipnosis se remonta a los antiguos egipcios cuyos sacerdotes la practicaban en algunos ritos, pero no fue hasta mediados del siglo XVIII que se inició el primer estudio sistemático sobre este estado especial de conciencia, que más tarde se conocería con el término de hipnosis. Franz Anton Mesmer, en su tesis doctoral titulada de Planetarum Influxu, influenciada, influenciada por las teorías de Paracelso sobre la interrelación entre los cuerpos celestes y el ser humano, formuló la famosa teoría del magnetismo animal, que nos, que nos venía a decir que todo ser vivo irradiaba un tipo de energía similar o parecida al magnetismo. Las teorías de Mesmer demostraron ser bastante fantasiosas, pero sirvieron para popularizar la técnica de la hipnosis. Hoy día, el mundo científico no ha tomado una posición unificada sobre el tema. Hay quienes la consideran un truco de feria y también quienes la ven como la cura a todos los males del hombre. Seguramente la verdad se encuentra en el medio de estas dos opiniones. Si no sabemos con, si no sabemos con exactitud cuál es el alcance de la hipnosis, es porque aún es una ciencia en pañales. Puede tratarse de la puerta a nueva etapa del conocimiento humano o de una herramienta para magos trasnochados. Se supone que soy una autoridad en el tema y no tengo una respuesta. ¿Sirve de algo? Puede que sí, puede que no. ¿Quién sabe? Entre el público hubo algunos cuchicheos y expresiones de disgusto. Si Landore pretendía despertar el interés por la hipnosis, no lo estaba logrando. Entiendo que mis palabras pueden desconcertarlos, pero no quiero mentirles. Aún tenemos muy poca información sobre los alcances de la hipnosis. Con algunos pacientes resulta de gran ayuda, con otros una pérdida de tiempo. Como se habrán dado cuenta, también no soy un buen orador. Preferiría pasar a una demostración práctica. ¿Alguien quiere ser hipnotizado? Jamás en su vida Alejandro había levantado la mano ante una pregunta de esa clase, pero intuyó que para descubrir si la hipnosis podría ser de utilidad, en el caso de Amira tendría que probarla en carne propia. Bien, un hombre. En general son siempre mujeres, las que se proponen como conejillos de India. ¿Su nombre? Alejandro Berg. ¿Qué quisiera que hiciéramos con usted, señor Ver?
¿Qué espera de la hipnosis? Me interesa eso de la recuperación de recuerdos. Mira todo. ¿Qué? Me interesa eso de la recuperación de recuerdos olvidados. Me interesa eso de la recuperación de recuerdos olvidados. ¿Hay algo en especial que desee recordar? No me acuerdo. El chiste fácil de Alejandro generó risas entre el público, pero no le causó gracia al doctor Landore, que siguió observándolo con la misma expresión adormilada. Disculpe, fue una broma estúpida. No hay problema, relájese y fije su vista del reloj, que tengo en la mano. De la nada apareció un reloj de bolsillo en la mano de Landore. Alejandro se dispuso a seguir las indicaciones fielmente, pero ¿realmente pensaba que podría relajarse con toda esa gente mirando? Comenzaré a mover el reloj como si fuera un péndulo. Alejandro. Alejandro dijo que era su nombre, ¿no? Muy bien. Y mientras el reloj se mueva, usted no apartará la vista de él en ningún momento. Exactamente. Ahora voy a indicarle lo que debe hacer. Le resultará muy fácil. Acompañe los movimientos del reloj con su respiración. Inspire profundamente. Luego expire. Perfecto. ¿Nota una agradable sensación de calor en su cuello? Inspire. Concéntrese en esa sensación de calor en el cuello. Note cómo se intensifica. No preste atención a las personas que nos rodean. Solo estamos usted y yo. Usted y yo. La respiración pausada comenzará a hacerlo sentir muy cómodo. Expire. Sus músculos se distienden. Inspire. Si quiere bajar los párpados, puede hacerlo. Expire. Disfrute de la sensación de la relajación. Deje caer sus párpados. Inspire. No luche contra ellos, Alejandro. Deje caer sus párpados. Expire. Cierre los ojos. Ahora tiene mucho sueño. Cuando yo se lo ordene, quedará profundamente dormido. Mantenga los párpados cerrados. Sienta el cansancio que lo invade. Duerma. A partir de este momento, usted está profundamente dormido. Pero aún dormido podrá hablar conmigo. Como mucha gente que habla dormida, usted podrá hablar conmigo. Voy a contar hasta 10 y cuando termine usted tendrá 5 años. Lo que siguió no pudo recordarlo después con exactitud. Solo le quedó la borrosa sensación de la sala y de todos los presentes desapareciendo. A continuación, se encontró persiguiendo una sombra en el patio de su casa paterna. Andaba con cuidado. Alguien se había ido. Alguien que había estado con él y ahora se había ido. ¿Eso le daba miedo? Papá, llamó. No hubo respuesta. Papá. La sombra se movía. Podía verla. No, no podía verla. Pero no podía escucharla. Se daba cuenta por el ruido. La sombra se movía. Podía verla. No, no podía verla. Pero podía escucharla. Se daba cuenta por el ruido que hacía al golpear el piso de piedra. Clac. Hacía contra el piso. Clac. El bastón de plata. Corrió hacia él, pero cuando llegó no estaba. ¿Por qué hacía eso? ¿Por qué jugaba a desaparecer? ¿No se daba cuenta cuánto lo asustaba? Clac, clac, clac. El bastón se acercaba. Clac, clac, clac. ¿Papá? Cuando despertó, Alejandro estaba de pie, aunque no recordaba haberse movido. Sus ojos vidriosos contemplaban a una multitud que reía con ganas. Se reían de él.
El último, papá, todavía resonaba en su boca y se dio cuenta de cuál era el motivo de las risas. Había hecho el ridículo. Como un niño pequeño a punto de llorar, había estado llamando a su padre a los gritos. Se dio vuelta y se encontró con Máximo Landore, todavía sentado y con el reloj en la mano. Alejandro le había pedido un recuerdo perdido y Landore se lo había dado. Le había traído al presente otra de las desagradables costumbres de su padre. Cuando Alejandro era pequeño, el juego preferido de su padre eran las escondidas. A Alejandro, a Alejandro el juego le procuraba más sustos que alegrías, y ante cada desaparición de su padre, sufría temiendo no encontrarlo jamás. Y el bastón de plata lo había olvidado completamente. Su padre jamás se separaba de él. Un, bas- un bastón de madera negra con una empuñadura de plata que representaba una cabeza de león. ¿A dónde habría ido a parar? No importaba. Lo que importaba era que él lo había olvidado y ahora lo recordaba. El doctor Landore le echó una mirada tímida, como disculpándose por el mal rato que le había hecho pasar. Pero Alejandro no se enojó y respondió a la mirada con una sonrisa. Había podido comprobarlo en carne propia. La hipnosis funcionaba. Diario de J. F. Andrew, 23 de marzo de 1887. Me doy cuenta del sutil equilibrio que debo tener en mi relación con los niños. Por un lado, debo pensar en ellos como sujetos experimentales, con la frialdad con la que un científico observa un objeto de análisis, y por otro lado, son más preciados para mí que un hijo, para su madre, porque en mi caso no estoy criando niños, sino algo más importante, un cambio, una nueva humanidad que se conoce mejor a sí misma y que no tiene miedo de explotar todo su potencial. La noche que los trajeron, la primera vez que lo vi jugando en la alfombra, me dije, estos niños ya están muertos. Y desde entonces me he repetido lo mismo todos los días. Por supuesto que yo quiero que vivan, pero me digo eso para no verlos como personas, para no albergar afecto hacia ellos. Pienso que ya murieron, que alguna enfermedad fruto de la pobreza se los llevó de esos conventillos inmundos de donde los sacamos, y por otro lado los quiero casi como si fueran mis hijos. No puedo evitarlo. Son mi obra, el fruto de mi pasión por el conocimiento. Los muertos. Mientras observaba los ridículos movimientos que el hombre hacía al intentar limpiar una mancha de salsa que le había caído sobre la camisa, Alejandro trató de relacionar la triste imagen de ese anciano enclenque que tenía enfrente con los recuerdos que había despertado la sesión de hipnosis. Su padre había cambiado mucho, básicamente había envejecido. Destino común a todo hombre que sin embargo le pareció extremadamente cruel. Su padre alguna vez había tenido un porte imponente, ahora le costaba mantener los alimentos dentro de la boca. ¿Hoy vas a trabajar? Sí, salgo ahora. Alejandro intentó sonreírle. Verlo tan anciano lo conmovió un poco. Se dispuso a salir mientras su padre continuaba luchando con la mancha. El hotel estaba sobre la avenida de Mayo, así que solo tuvo que caminar unas pocas cuadras desde la redacción del diario. Dándole un incentivo al conserje, obtuvo el número de habitación y 1 minuto después estaba tocando a la puerta. ¿Quién es? Máximo Landore tenía peor aspecto, aunque en su conferencia del día anterior, ya sin el traje negro que ayudaba a disimular sus lagañas y su incipiente calvicie, ¿Lo desperté?
No. Sí, puede ser. ¿Usted quiere? ¿Ya me ha olvidado? A ver, si esto lo refresca la memoria. ¿Papá? ¿Ya me ha olvidado? A ver si esto le refresca la memoria. ¿Papá? Ah, sí, claro, el de la conferencia. ¿Alejandro era su nombre? Exactamente. Mire, Alejandro, si vino a ajustar cuentas por lo de ayer, le recomiendo que la próxima vez no levante la mano si después se va a sentir avergonzado. Todo lo contrario. La de ayer fue una experiencia extraordinaria y por eso vengo a ofrecerle un trabajo. Landore lo miró con desconfianza a través de sus lagañas. Finalmente se decidió a dejarlo entrar. El cuarto no estaba sucio, pero sí tan repleto de cosas que apenas se podía caminar. Pilas de libros, cartas y papeles ocupaban la mayor parte del piso. En un rincón, apoyada contra una pared, descansaba una guitarra. ¿Es usted de los que aprecia el antiguo y nunca suficientemente valorado gusto del agua? Pues porque, hombre, no tengo nada más para ofrecer. No se preocupe. ¿Hace mucho que está en Buenos Aires? Menos de un mes. He venido por mi cuenta, ¿sabe? Esta ciudad es muy especial. ¿Por qué? Es el futuro. ¿Buenos Aires? ¿El futuro? ¿Quién le dijo eso? ¿El gobierno? No, ¿qué va? Los gobiernos no me importan. Es la mezcla de sangre que está ocurriendo en América y en Buenos Aires, más que en ninguna otra ciudad. Por eso decidí que debía estar presente en vuestro centenario. Para mí, ustedes los argentinos son casi un objeto de estudio. Eso suena un poco soberbio, ¿no? ¿Acaso somos insectos a los que puede observar con la lupa? No quise ofenderlo. Todo lo contrario. Como dije, antes creo que aquí están haciendo el verdadero nuevo mundo del siglo XX. Estoy aquí para aprender. Landore se desparramó en una silla ubicada del otro lado de su escritorio. Entre diarios, hojas sueltas y pesados volúmenes, el escritorio parecía flotar como una única superficie recta en un mar de irregulares montículos de papel. Mientras observaba el rostro del hipnotizado, Alejandro se dio cuenta de que le era difícil calcular su edad. Podía tener la misma que él o ser algo mayor. Tomando en cuenta su estado general y la expresión de su semblante, le daba menos de 30 años. Las mejillas lisas y el constante fluir de gestos con los que ocupaba sus manos daban una impresión general de juventud. La mirada, sin embargo, hacía pensar que en verdad era un viejo. ¿Y ¿Y qué? cuál es el motivo de su visita? Necesito que hipnotice a alguien, doctor. En pocas palabras, Alejandro lo puso al tanto de la existencia de Amira, de su regreso y de su extraña falta de memoria. Sumó al relato sus apreciaciones sobre la actitud de la joven y las pocas conclusiones que había podido sacar durante el paseo por el jardín botánico y el zoológico. No habló de Damien porque le pareció que nada tenía que ver con lo que había venido a buscar. ¿Y qué? ¿Quiere que le dé mi opinión? No, lo que quiero es que la hipnotice y la ayude a recordar su pasado. El padre de la chica cubrirá los costos. Entiendo, pero ¿quiere que dé mi opinión? ¿No debería conocer a Almira primero? No hace falta. ¿Le digo lo que pienso?
Está mintiendo. No había razón para enojarse, pero el comentario de Landore lo violentó. Tuvo que contenerse para no ponerse de pie y exigirle que se retractase. Se dio cuenta de que le resultaba insultante que alguien pusiera en duda la veracidad de Amira. ¿Y por qué cree eso? Porque tengo experiencia en casos reales de pérdida de la memoria y nunca vi nada semejante. Sin embargo, me gustaría conocerla. Me da curiosidad descubrir si es una charlatana o si sufre algún tipo de histeria. Hijo de Marcial. Alejandro evaluó la posibilidad de no seguir adelante, dar por terminada la consulta y retirarse. No quería poner a Amira en manos de un hombre que hablaba de ella como de charlatana histérica. Sin embargo, ¿no era mejor así? Ahora descubría que había perdido toda objetividad, que un sentimiento de verdadera simpatía hacia esa joven que parecía estar fuera del mundo, nublada de juicio. Se preguntó, ¿cuál era la causa de que Amira le hubiese causado una impresión tan honda? Por lo general, no se dejaba influir fácilmente, pero en ella había algo especial. De cualquier manera, Máximo Landore podía aportar una nueva mirada. Y en caso de la... y en caso de que la trajera, ¿cómo sería su tratamiento? ¿Tratamiento? Es una palabra demasiado ambiciosa para lo que yo hago. Podría hipnotizarla y ver si logro que recuerde algo. Si es que esos recuerdos existen, por supuesto. Pero aunque su amigo estuviera diciendo la verdad, no se haga ilusiones de que podré ayudarla. Ya oyó ayer mis opiniones sobre la posibilidad de la hipnosis. Sí, y no fueron muy alentadoras, la verdad. Parece no estar muy seguro de que realmente sirva para algo. Así es, no estoy muy seguro. Máximo se paró, dio una vuelta por el cuarto tocando allí y acá algunos de los libros y papeles, pero sin ordenar nada. Fue hasta la ventana y miró la avenida de Mayo, que ya comenzaba a llenarse de gente. ¿Sabe por qué comencé a dedicarme a la hipnosis? Porque prefiero una ciencia por nacer a una ya muerta. Máximo se dio la vuelta y enfrentó a Alejandro. ¿Sabe? ¿Sabe cuál es nuestro peor enemigo? No creo tener enemigos. Claro que los tiene. Todos los tenemos. Nos están rodeando en este mismo momento. Alejandro recorrió con su mirada el estudio y no encontró enemigos, ni reales ni imaginarios. Los muertos. ¿Los muertos? Los muertos, ellos son el enemigo. No lo dude, los muertos a los que idolatramos, a los que seguimos ciegamente, muertos y vivos, luchando eternamente. Máximo volvió a despatarrarse en su sillón. Hoy pertenecemos a un bando, mañana al otro. Ya lo dice Esquilo en las Coeforas. Sábelo, los muertos matan a los vivos. Los muertos nos oprimen con su arte, con su ciencia, su política, su pensamiento. Nos gobiernan desde el otro mundo. No nos dejan progresar, ser libres de una vez. Por eso, viva la ciencia de los vivos, la música de los vivos, el arte de los vivos. Aunque se trate de una ciencia mercantilista, una música inexcusable y un arte superficial, siempre es mejor que seguir a los muertos. ¿Y Mozart? ¿Cervantes? ¿Newton? Enemigos, escupamos sobre sus tumbas y sigamos adelante. Estamos en guerra con todos ellos. Muy simpática su idea, pero la cantidad de libros que veo en este cuarto me hace pensar que no está hablando en serio. Al contrario, el primer paso para ganar cualquier guerra es conocer bien al enemigo. Alejandro supo que iba a entenderse bien, a pesar de sus extravagancias, o quizá por ellas el doctor Landore había terminado por simpatizarle.
No creía que por eso fuera un buen profesional, pero al menos valía la pena intentarlo. Si le parece, entonces, la próxima vez vendré con Almira. Muy bien, pero les repito que en mi opinión esa señorita está mintiendo. Diario de J. F. Andrew, 20 de febrero de 1888. Algo llamativo. Ninguno de los niños que está en la casa tiene la menor idea de lo que significa la muerte. Al no salir nunca de sus habitaciones, no han tenido contacto con otros seres vivos, y supongo que ven las cosas como eternas e inmóviles. Esto quiere decir que la vida de la muerte no es natural al ser humano. Será por eso que nos resulta siempre tan extraña, tan incomprensible. Noto un marcado decaimiento en el ánimo de Azul. Se la ve triste. Creía yo que estos niños, que jamás salieron al exterior ni tuvieron contacto con otros seres humanos, no iban a ser capaces de extrañar esa falta de experiencia y contacto. Pero ahora creo que sí. No con todos es igual. A Marrón se lo ve contento. Probablemente va asimilando el carácter despreocupado de los perros. A Negro se lo ve triste, llora mucho. Y asustado, pero ¿quién no lo estaría en su lugar? Verde es un niñito algo melancólico. Logró mantenerlo ocupado con constantes desafíos a su naciente inteligencia. Fue el primero en darse cuenta de la situación de encierro en la que vive. Tímidamente me pidió si podía salir del cuarto. Le dije que todos los niños del mundo se quedaban en sus cuartos hasta estar preparados para salir. Lo noté algo decepcionado, pero no me discutió. Se porta muy bien. Ya hace sus necesidades solo, en su vacinilla. Blanco, como ejemplo de normalidad, no sé si presenta diferencias importantes con los demás niños. Es verdad que se lo ve más contento, más feliz que a cualquiera de los otros cuatro, pero es lógico, teniendo en cuenta que no ha sido sometido a una prueba tan difícil como la de sus hermanos. Azul es la única que realmente me preocupa. En su caso, la tristeza puede ser perjudicial y no puedo entretenerla de la misma forma que a Verde. Por eso he dedicado a hacerle un regalo, una mariposa. Fui a visitarla y, ante su enorme sorpresa, lancé al aire una pequeña mariposa blanca, que de inmediato se puso a revolotear por el cuarto. ¡Qué sorpresa! ¡Cuánta alegría en su pequeño rostro! Es su primer contacto con un ser vivo que no sea Mary, Joseph, Brian o yo. Lo persiguió de una punta a la otra, dando brincos en su camita para poder alcanzarla. La dejé jugando y me retiré. Aunque no era parte de mi plan inicial, creo que fue una decisión acertada. La relación de Azul con la mariposa es algo extraordinaria. Lo primero que llamó mi atención fue que no la matara, pues me parecía que lo más esperable en una niña que no ha tratado jamás con ningún tipo de vida tan frágil era que, queriendo o sin querer, matase a la mariposa como parte de su juego. Pero no, como si fuera consciente de lo delicada que era, Azul cuidó de ella hasta que la mariposita dejó de mover sus alas y quedó estática en un rincón del cuarto. La pobre niña no entendía por qué su amiga no volaba más y pasó la mayor parte del día sentada en el piso contemplándola en silencio, esperando que la mariposa se decidiera a volar de nuevo. Cuando se durmió, aproveché para sacar la mariposa del cuarto. Los Chernovich. No van a llevárselo de nuevo. La noche se instalaba en el descampado y recortándose entre las sombras del atardecer, la figura del padre de Dimitri le recordó a Alejandro una ilustración que había visto siendo pequeño en un libro de su padre. En ella se mostraba un iceberg grande como un edificio flotando a la deriva en un mar helado. Los diferentes tonos grises transmitían la soledad y la belleza del témpano.
Al principio le costó precisar que tenían en común ese bloque de hielo dibujado y el hombre clavado en la tierra de un confín de Buenos Aires, mirando a su alrededor con ojos muertos. Los rasgos duros, la expresión fría, la determinación inquebrantable que se adivinaba en la forma en que sus puños permanecían cerrados, produjeron en Alejandro la misma tristeza que el témpano solitario. Ese hombre había sufrido mucho. Alejandro pudo encontrarlo gracias a uno de sus antiguos vecinos que a cambio de unas monedas había confesado el nuevo paradero de los Chernovich. No habían vuelto a Rusia ni muerto, ni desaparecido mágicamente. Se habían mudado al campo. Alejandro estaba por descubrir las razones del nuevo paradero. Del cinto de Chernovich colgaba un cuchillo. La mano cerrada estaba cerca. No había salido a recibirlo, más bien se interponía en el camino de Alejandro, como recomendándole que no avanzara. No quiero llevármelo. Hasta 2 semanas antes de que Alejandro pasara a preguntar por ellos, los Chernovich seguían viviendo en el conventillo de la calle México. ¿Qué había pasado entonces? Su hijo había regresado, temiendo que alguien viniera en su búsqueda y tomando en cuenta el estado en el que se encontraba el joven, se habían ido a vivir al campo, un matorral perdido sobre un pedazo de tierra abandonado. Una casucha de material y un corral eran su nuevo hogar. Un lugar donde nadie se fijara en ellos, un lugar donde Dmitri llamara menos la atención. La mujer, compacta como una roca, lanzó con voz firme una advertencia en ruso. El hombre la miró con ojos cansados, pero no le hizo caso y se acercó aún más a Alejandro. No tengo vergüenza. ¿Vergüenza? ¿De qué puede tener vergüenza un padre que ha recuperado a su hijo después de 25 años? Pensó Alejandro. No tengo vergüenza. Es mi hijo. Ustedes tendrían que tener vergüenza. Le aseguro que no tengo nada que ver con la desaparición de su hijo. Al contrario, estoy aquí para ayudarlo. Sí. El hombre sonrió con una mueca rota de labios secos. ¿Ayudarnos? Escupió en la tierra y la sonrisa no se fue. Intervino la mujer. Disculpe a mi marido. Cuando Dmitri volvió, nos pusimos contentos. Pero verlo así, yo no entiendo quién. La mujer dejó de hablar, estaba llorando. Lo hacía de una forma muy particular, con pequeños silbidos agudos que salían de su pecho como si se estuviera ahogando. Él ni siquiera sabía hablar. ¿Cómo volvió? El hombre respondió a esta pregunta. Alguien lo dejó en la puerta, desnudo, con un cartel con su nombre, colgando del cuello. La voz áspera expresaba asco. ¿De su hijo? ¿De quiénes lo devolvían desnudos 25 años después? No, de Alejandro, de sus modales educados, de su búsqueda de la verdad, de su intención de justicia. El mundo no era así. El mundo no tenía buenos modales, no tenía verdades ni justicias. En el lodazal, hablar de limpieza era repugnante. Todavía está desnudo. No nos deja vestirlo. La voz de la mujer dolía más, expresaba algo anterior al asco. No es el único que ha vuelto. Necesito verlo. Hombre y mujer, por un segundo, dejaron de ser tales. Fue como si desaparecieran, o desapareciera lo que habitaba sus cuerpos y quedaran las cáscaras vacías de carne y hueso. El dolor y el desprecio se fueron. Quedó la consternación, la fría extrañeza que les producía enfrentar a su propio hijo. Se dieron vuelta casi al mismo tiempo y caminaron hasta el corral. Alejandro lo siguió. El hombre abrió la puerta. Entraron. Oscuridad, olor rancio. Cuando los ojos se acostumbraron a la penumbra,
Alejandro vio una sombra que se movía contra la pared. Era un hombre. Caminaba en 4 patas. Ahí lo tiene. Diario de J. F. Andrew, 30 de julio de 1889. Ayer tuve un enfrentamiento con Marrón. Fui al galpón a ver cómo se encontraban nuestras mascotas y enorme fue mi sorpresa al encontrarlo parado en 2 patas y dando sus primeros pasos. Con gritos y algunos golpes de mi bastón le indiqué que volviera a la posición que corresponde a lo de su especie. Entonces comenzó a hablar. Hablar es una forma de decir, por supuesto, pues empezó a producir unos extraños sonidos que querían formar un lenguaje. Una queja, una amarga queja llena de reproche, hecha de sonidos amorfos y desagradables, al igual que si un perro me ladrara. Lo mandé a su cucha mientras lo amenazaba con mi bastón. Finalmente volvió a andar en 4 patas y se dirigió hacia donde estaban los demás perros sin dejar de emitir su incomprensible lamento. Perro hombre. Lentamente se va acercando. Al principio desconfía. Mueve la cabeza, agudiza el olfato, se aproxima dando rodeos. La espalda está completamente encorvada. La esquina dorsal dibuja en la oscuridad una curva de huevos montañosos. La piel está sucia, curtida de tierra, lluvia y sol, como cruzada de líneas negras que trazan dibujos incomprensibles. Las extremidades se extienden y contraen con cada paso, las manos se apoyan en la tierra mientras avanza. Entonces los ojos, la animalidad en ellos es más notoria, aunque en las piernas y los brazos deformados es la mirada expectante del perro, la boca abierta, la lengua colgando. Alejandro siente que el frío le sube desde los pies y mientras el hombre se acerca trata de evitar el temblor, pero no lo logra. Ya casi lo tiene encima. El hombre primero lo mira, como hacen los perros cuando buscan una señal de confianza. Al rato, como si fuera un hocico, la nariz se refriega contra la pierna de Alejandro, que se contiene aunque quiere gritar, quiere correr, quiere llorar. Pero se contiene. Mientras el hombre lo olfatea, él piensa que no hay que sentir miedo porque los animales lo notan, la forma en que mueve la cabeza, la postura de su cuerpo, los gestos que hace mientras lo huele, todo en él es animal. El hombre solo queda la forma. La nariz se acerca a la entrepierna. Alejandro da un paso hacia atrás. El hombre desnudo sigue olfateándolo con largas inhalaciones y gestos de placer. Es casi como verlo alimentarse. Entonces salta. Permanece sobre sus piernas por poco tiempo. Se nota que no está acostumbrado a caminar sobre ellas. Apoya las manos sobre los hombros de Alejandro y logra sostenerse, como haría un perro. Ahora están enfrente contra frente. El hombre desnudo lo tiene aprisionado. Su olor es nauseabundo. Saca la lengua y le lame la cara. Alejandro no resiste más. Como puede, se libera. El hombre desnudo vuelve a su rincón. Afuera, Alejandro vomita. Al levantar la cabeza se encuentra con la sonrisa muerta del padre de Dimitri. Ahora la comprende. Comprende el odio. En la tranquera, al abrirle, el padre de Dimitri vuelve a mirarlo con desprecio. Mi hijo no es un perro. No importa lo que le ha hecho. No es un perro. No. La mueca muerta no se va. El desprecio en la mirada tampoco. Responde algo que no se escucha, un insulto en ruso y vuelve a su casa. Diario de J. F. Andrew, 17 de septiembre de 1889. Negro pasó su primera prueba importante. Dejamos libre en su cuarto a un pequeño ratón. El animalito tenía varios días sin comer y apenas entró fue directo hacia él. Hago esto con la idea de que aprenda a defenderse y atacar.
Pienso ir enfrentándolo a animales cada vez más grandes. Él sabe lo que es la violencia. Para eso Félix le ha pegado y maltratado cada día de su existencia. Cuando el ratón se le acercó, lo destripó de un solo golpe. Verde, he logrado con él algunas conversaciones muy interesantes, aunque no llegué a los 4 años. Ya habla perfectamente y en nuestras charlas voy enseñándole el mundo, lo que son los animales, los océanos, el sol, los árboles. Escucha mis palabras con la mayor atención y es un espectáculo extraordinario ver esa mente flexible incorporando conceptos, a diferencia de lo que sucede con la mayoría de los niños, que conocen un árbol y luego aprenden qué es un árbol. La educación de Verde es completamente abstracta. Es imposible saber hasta qué punto entiende lo que le enseño y con qué imágenes representa en su mente los conocimientos que va adquiriendo. Pero por las preguntas agudas que hace, creo que él está obligado a tanta abstracción, lo ayuda a desarrollar un tipo de inteligencia más profunda. Azul, hasta la fecha, le he regalado ya 4 mariposas. En cada caso, la sorpresa y la alegría fueron enormes. Creo que ya espera con ansias que le traiga periódicamente una nueva amiga. Es sorprendente la relación que establece con ellas. El otro día pude observarla y juraría que la mariposa respondía a sus órdenes. Azul se paraba en medio del cuarto con sus bracitos en cruz y si ladeaba la cabeza hacia la izquierda, la mariposa se pasaba en su palma izquierda. Y si lo hacía a la derecha, en la derecha. Extraordinario. ¿A qué se deberá? ¿Logrará algún tipo de conexión con las mariposas? ¿Una empatía especial con ellas? ¿Por las drogas quizás? ¿Es tal cosa posible? De lo que sucedió hasta ahora es lo que me resulta más asombroso. Escapa completamente a mis cálculos. Debo seguir con atención esta relación. Me duele un poco, con cada muerte de una mariposa, presenciar la reacción de Azul. En algunos casos pasa horas sin mover ni un músculo. No termino de comprender qué es lo que pasa con sus amigas cuando deciden dejar de mover sus alas y quedarse petrificadas para siempre. Y una vez muertas no nos permite que las saquemos del cuarto. Al darse cuenta de que aprovechamos su descanso para hacerlo, comenzó a tomar por las alitas con muchísimo cuidado a sus amigas muertas y a dormir con ella entre sus manos para evitar que se la robemos, sin comprender que la mariposa ya no despertará. Blanco, si comparo mis conversaciones con blanco y verde, dejo afuera a Azul, su caso es especial, y marrón y negro no hablan. Queda claro que Verde es más inteligente, blanco, que conoce el mundo exterior, que en todo sentido es un niño normal. Demuestra ya desde tan pequeño la característica estupidez de la gente normal. Es caprichoso, poco estable en sus estados de ánimo, dado a la distracción, a buscar el divertimento por encima de todo. Verde, en cambio, es serio, introvertido, agudo, observador y sediento de conocimiento. Marrón, escondí un suculento pedazo de carne entre las plantas, un ser humano más un niño. Jamás podría haberlo encontrado guiándose únicamente con su olfato. Sin embargo, a Marrón le llevó solo 3 minutos. Quieren seguir. Quiero decir eso que ya ha desarrollado características propias de sus compañeros perros. Eso significa que incluso los sentidos del hombre y por lo tanto su percepción de la realidad puede ser muy diferente si se trabaja sobre ella. Creo que estamos ante un gran avance. Los 5 son todavía muy chicos, sin embargo ya comienzan a demostrar lo que van a hacer. Hipnosis. ¿Está de acuerdo con lo que vamos a hacer, Amira?
Sí, Para que la hipnosis funcione, necesito que se relaje y confíe en mí. ¿Usted confía en mí? Está bien, no es necesario que mienta. No tiene por qué confiar en mí. Para eso está con nosotros Alejandro. ¿Confía en Alejandro, mira? sí, Alejandro, ¿usted cree que este tratamiento será beneficioso para Mira? Sí, lo creo. ¿Ve? Alejandro confía en mí. Por lo tanto, usted puede confiar en mí también. Ahora vamos a empezar. ¿De acuerdo? sí, Relájese y fije su vista en el reloj que tengo en la mano. Comenzaré a mover el reloj como si fuera un péndulo. Usted no apartará la vista de él en ningún momento. Muy bien. Ahora voy a indicarle lo que debe hacer. Le resultará muy fácil. Acompañe los movimientos del reloj con su respiración. Inspire profundamente. Luego expire. Perfecto. Inspire, la respiración pausada comenzará a hacerla sentir muy cómoda. Expire, sus músculos se distienden. Inspire. Si quiere bajar los párpados, puede hacerlo. Expire. Disfrute de la sensación de relajación y deje caer sus párpados. Inspire. No luche contra ellos. Expire. Cierre los ojos. Ahora tiene mucho sueño. Cuando yo se lo ordene, quedará profundamente dormida. No luche contra ellos. Cuando yo se lo ordene, quedará profundamente dormida. Mantenga los párpados cerrados. Sienta el cansancio invadiéndola. Duerma. A partir de este momento, usted está profundamente dormida. ¿Está dormida, mira? sí, Muy bien, duerma. Continúe respirando profunda y regularmente, sintiéndose a gusto e intente imaginar una escalera. Me gustaría que imaginara una escalera. No importa de qué tipo, una escalera de 10 escalones. Imagínese en lo alto de esa escalera. ¿Ya está? Perfecto. Se encuentra mentalmente en lo alto de la escalera y desde el escalón que está pisando ve algunos escalones más. Dentro de un momento voy a empezar a contar con voz clara y fuerte de 1 a 10. Cada vez que yo pronuncie una cifra, usted bajará un escalón. Con cada escalón que baje, retrocederá en el tiempo hacia su infancia. Cuando llegue al último escalón, tendrá 10 años. Esta escalera la llevará a su niñez. Solo debe descender escalón por escalón hasta llegar al último. No me importa cuántos años tenga en cada escalón, lo importante es que cuando termine de descender la escalera tendrá 10 años. ¿Ha entendido correctamente? sí, Muy bien, voy a comenzar a contar. 1. Baja el primer escalón. Comienza a volver en el tiempo hacia su infancia. 2. Baja el segundo escalón. Es un poco más joven. 3. Baja el tercer escalón. Recuerde que cuando termine de descender tendrá 10 años. 4. Baja el cuarto escalón. Sigue retrocediendo hacia su infancia. 5. Baja el quinto escalón. Se encuentra en la mitad de la escalera. Cuando la descienda tendrá 10 años. 6. Baja el sexto escalón. Pronto habrá vuelto a tener 10 años. 7. Baja el séptimo escalón. Falta muy poco. 8. Baja al octavo escalón. Ya es una niña. Cuando termine de descender la escalera tendrá 10 años. 9. Solo falta uno. Al descender tendrá usted 10 años. 10. Ha descendido la escalera. Tiene 10 años. Abran los ojos. Diario de J.F. Andrew, 4 de marzo de 1890. Azul ha comprendido finalmente lo que es la muerte. Hace unos días entré a su cuarto y la encontré tirada en el piso con los ojos abiertos y una mueca rígida en su carita.
Me acerqué asustado. Al intentar moverla no reaccionó. Por un segundo temí lo peor, pero enseguida noté que estaba caliente, y al comprobar su pulso lo encontré normal. Entonces le hice cosquillas y no pude evitar largar una risita. Estaba jugando a hacerse la muerta. Tanto esperar en silencio a que las mariposas revivieran la ha llevado a comprender que cuando el impulso de la vida abandona el cuerpo, éste queda duro y no se puede esperar nada más de él. Pasa buena parte del día en esa posición. Hacerse la muerta es ahora su juego favorito. En cuanto a mi personal, si bien cada cual cumple con las tareas que le corresponden, me preocupa que el aislamiento en el que vivimos pueda afectarlos, especialmente a Joseph. Ya son varias las noches en que lo encuentro borracho a punto de no reconocerme. Entiendo que sufre más que el resto esta soledad, dado que al no tener ningún tipo de inclinación intelectual, no encuentra en el estudio el sosiego que sí encontramos Brian, Félix, Mary o yo.